Y la nulidad de los contratos colectivos en el sector público tendrá que determinarlo el Ministerio del Trabajo y no la Contraloría, afirman especialistas. Este proceso, a propósito del anuncio que ha hecho el gobierno, podría tomar hasta 4 años. Comprobar la legalidad y legitimidad, además de determinar responsabilidades de los contratos colectivos firmados en 4 empresas públicas, es el espíritu del pedido de revisión que hace el Ministerio de Trabajo a la Contraloría, afirma el exministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Dicho esto, precisa: la Contraloría no puede declarar nulo. Quien sí puede es el Ministerio de Trabajo a través de una revisión del contrato. Además, detalla que incluso son los tribunales de conciliación y arbitraje los llamados a intervenir, y solo en las cláusulas, más no en el contrato integral. Que permite el mandato 2, el mandato 4, el mandato 8, que es los 3 mandatos que, digamos, regulan estas situaciones, manteniendo, por supuesto, la vigencia del contrato colectivo y los derechos adquiridos de los trabajadores. El analista laboral Andrés Chonqui indica que este pedido marcará un precedente para que en el futuro se eviten vicios. Pueden darse casos, y eso también será materia de lo que tiene que revisar la Contraloría, que realmente los representantes del empleador no sean realmente representantes o guardianes de los intereses del empleador o del Estado. En cuanto a las expectativas que se tenga de los resultados del examen de la Contraloría, Chonqui aclara: al final del día, la Corte Constitucional podría validar o no la actuación que hoy día se construye a través de un dictamen especial que derivará en un desconocimiento, que derivará en una impugnación y que derivará en un fallo definitivo de la Corte Constitucional. Los contratos que hoy están con la lupa puesta por la ministra Núñez son el primer contrato colectivo de trabajo entre CENEL, el primer contrato colectivo de trabajo entre Petroecuador, el proceso de tercera revisión del contrato colectivo de trabajo entre CNT y el segundo contrato colectivo de trabajo entre CELEC, todos firmados entre 2017 y 2023. Henry Cucalón se adhiere al movimiento Construye y se perfila como precandidato presidencial. Con el exministro de Gobierno son 6 los precandidatos oficiales para los comicios de 2025. En un evento en Guayaquil este viernes, el movimiento Construye anunció a Henry Cucalón como su precandidato a la presidencia de la República. Durante su intervención, el exministro de Gobierno aseguró que desea seguir sirviendo al país, pero en esta ocasión como presidente de la República. Por eso, hoy estamos aquí. Si es posible unirse, porque el Ecuador, porque nuestro país merece toda nuestra entrega. Y es así como con Cucalón ya son 6 los precandidatos oficiales para los comicios presidenciales de 2025. Hasta el momento la lista la integran Henry Cucalón por el movimiento Construye, la ex compañera de fórmula de Fernando Villavicencio Andrea González por el partido Sociedad Patriótica, Pedro Granja por el Partido Socialista Ecuatoriano, Jorge Escala por el movimiento Unidad Popular, Leonidas Issa por Pachacutic, y quien lo anunció por cuenta propia fue el general de la Policía en Servicio Pasivo Víctor Arauz. Mientras que la ex candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, sostiene que mantiene el diálogo abierto con otros movimientos de la izquierda. Este viernes González aseguró que se podría llegar a acuerdos con Pachacutic. No obstante, el precandidato Leonidas Issa no se ha pronunciado al respecto. El presidente de la República, Daniel Noboa, no ha confirmado su precandidatura, pero ha insinuado su intención de buscar la reelección en 2025. El pasado 10 de junio, Andrea González anunció en Quito su interés de participar en la contienda electoral. Al evento acudieron líderes del partido Sociedad Patriótica, como el asambleísta Lucio Gutiérrez. La ex compañera de fórmula de Fernando Villavicencio aseguró que en julio se anunciará a su binomio. En febrero, el Partido Socialista Ecuatoriano hizo público que el abogado y licenciado en redes sociales Pedro Granja será su candidato, mientras que en junio, el general en servicio pasivo Víctor Arauz hizo pública su precandidatura mediante este video publicado en su cuenta de X. Eliminar de la faz de la tierra criminales, asesinos y violadores que tanto daño le hacen a los ecuatorianos. No obstante, Arauz no confirmó qué partido o movimiento lo respaldará. En mayo, el partido Unidad Popular realizó una convención nacional en Quito, en donde designó a Jorge Escala como su precandidato. Y para las 3:30 de la tarde de este sábado, 6 de julio, fue convocada la reinstalación de la audiencia de revisión de medidas de varios procesados dentro del caso Purga,
en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada, entre ellos el ex asambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes. El magistrado que tomará la decisión es Javier de la Cadena. Actualmente 25 personas están siendo procesadas por este caso. Y escuche esto, un informe del Consejo de la Judicatura revela que directores en Guayas, Manabí y Los Ríos dispusieron el archivo de las destituciones de una treintena de jueces. En la lista de beneficiados constan exfuncionarios ahora procesados por casos de corrupción. Aunque se contaba con una declaración jurisdiccional previa, es decir, que jueces de instancias superiores determinaron que se habían cometido infracciones, no recibían sanción alguna. Esto porque los encargados de ejecutarlas en el caso de infracciones gravísimas, la destitución, por ejemplo, simplemente no lo hacían, los blindaban. Así lo revela un informe de la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes. En él se señala a exdirectores de Guayas, Los Ríos y Manabí por archivar estas declaraciones previas o simplemente determinar la inocencia de los funcionarios. Y así 31 jueces y 5 fiscales que debían dejar sus cargos por cometer infracciones gravísimas no lo hacían. El informe señala que son actuaciones en contra de norma expresa y que los directores actuaron sin tener competencia, por lo que recomienda abrir nuevas causas en el ámbito penal. Entre los beneficiados, funcionarios hoy ya destituidos por otras razones, como los ex jueces Richard Gaibor, Carlos Zambrano y Fabiola Gallardo. Esta última procesada en el caso Metástasis, al igual que Mercedes Villarreal, exdirectora de la Judicatura en Guayas, una de las que, a decir del informe, facilitaba el blindaje. A la fecha, Villarreal se encuentra en calidad de prófuga y pese a haber sido removida, el informe revela que podría retornar al sistema judicial porque no hay ninguna sanción sobre ella que le impida hacerlo. Aun cuando el Consejo de la Judicatura ha iniciado una investigación en su contra por el archivo de un sumario en favor de 2 fiscales en Guayas, esta, así lo ha decidido el organismo con el reparo de Goyes, solo se expondría a una sanción de leve a grave, es decir, se la podría sancionar máximo con una multa y una suspensión de 30 días. Y la audiencia por el asesinato de Fernando Villavicencio se reinstalará la próxima semana para escuchar el testimonio de los procesados. Este viernes finalizó la presentación de pruebas tanto de Fiscalía como de la acusación particular. A 7 días de audiencia, el juicio para lograr sentencia por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio entra a su recta final. La próxima semana los 5 procesados rendirán su versión, con lo que concluirá la práctica de la prueba de todas las partes procesales. El tribunal deberá deliberar en base a más de 80 testimonios y 42 pruebas documentales. Se ha logrado determinar efectivamente que existió el asesinato y la participación de quienes están acusados como autores y como cómplices de este delito. Para la acusación particular, esta audiencia no solo ha permitido conocer la planificación que hubo detrás del crimen, también una evidente cadena de omisiones. Así lo confirmó el capitán de policía Cristian Ceballos en su testimonio, quien en ese entonces era el jefe de seguridad y protección de Villavicencio, pues a pesar de sus pedidos de dotación, sus superiores hicieron caso omiso. Eso sin contar que los procesados fueron detenidos días atrás del ilícito y eran punto focal para la Policía Nacional. Justamente se producen también una secuencia de responsabilidades respecto de quienes eran los custodios de esta información y cómo no se llevó adelante una coordinación previa cuando ya había escuchas telefónicas para poder enterarse de estas mismas personas que hoy están siendo procesadas. Los peritajes respecto a un intercambio de llamadas e imágenes no solo reflejaron la planificación previa, también los privilegios con los que contaba Carlos Angulo Lara, alias El Invisible, al interior del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, quien Fiscalía apunta como el responsable de dar la orden de disparar, ocupaba una celda con varias comodidades. Una celda a todas luces con privilegios en relación a las otras celdas, con privilegios en cuanto a la infraestructura y espacio. La audiencia se reinstalará el próximo viernes a las 8:30 para escuchar los testimonios de los 5 procesados y los alegatos finales, tras lo cual se estima que el tribunal tome varios días para deliberar y definir esta primera condena. Y en otro tema, desde la Asamblea Nacional también se investigará el presunto femicidio de la subteniente Ati. Este crimen se dio la madrugada del 29 de junio pasado dentro de las instalaciones del Fuerte Militar Napo en la provincia
de Orellana. Vamos a revisar una cronología de este caso. Ya pasaba el mediodía del sábado 29 de junio, cuando el ejército ecuatoriano anunciaba el hallazgo del cuerpo sin vida de la subteniente Aidita Ati en los dormitorios del personal femenino en el fuerte militar Napo. De acuerdo al reporte inicial, la causa del fallecimiento sería asfixia producida por una obstrucción de vía aérea mientras dormía. Horas más tarde, la Fiscalía anunció que las investigaciones empezarían bajo el protocolo de femicidio. Además, el Ejército envió un nuevo comunicado en el que reconoce que la muerte de la subteniente de 25 años no fue natural y condena el acto. Acto seguido, 18 militares de la Brigada de Selva 19 Napo son retenidos por 8 horas para las debidas investigaciones. Además, durante el día varios ministerios activan protocolos para colaborar con este caso. Ese mismo domingo, la Fiscalía procesa a 5 militares por el delito de femicidio, en donde se establece que la instrucción fiscal durará 30 días. Pero a inicios de semana, en medio del velorio y el entierro de la militar, mismo que se dio en Quito, el padre de la víctima denunció irregularidades en el proceso de comunicación y autopsia del cuerpo de su hija. Seguido a esto, la abogada de la familia Ati, Paola Montoya, pide la revisión de medidas cautelares por riesgo de fuga de los 4 procesados, quienes llevan el caso desde la libertad. Pero solo es hasta este miércoles donde salen a la luz los resultados de la autopsia que detallan que la subteniente murió por asfixia mecánica y que presentaba signos de violencia. Además, las primeras investigaciones indican que los 4 sospechosos habrían estado en la habitación de Ati. Nuevos detalles salen a la luz y es que la abogada Paola Montoya confirma que hubo una fiesta autorizada y que Aidita fue llevada hasta su habitación. Durante una entrevista, la jurista señaló la falta de cámaras de seguridad dentro del fuerte militar y anuncia una ampliación de versiones de todos los involucrados. Solo fue hasta este viernes que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Seguridad, recibió a delegados de las Fuerzas Armadas para obtener información sobre este caso, mismo que se dio en una sesión reservada.